Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Mi Identidad, esperando que todos estén teniendo una muy buena semana, llena de la presencia de Dios, llena de su palabra también, y desde ya les damos gracias por poder estar junto a nosotros escuchando lo que va a ser este tema. Hoy me encuentro ya después de varias semanas junto con usted otra vez y me encuentro con uno de los invitados que ha habido de los podcasts anteriores, que es mi papá, es Guillermo, que estuvo en uno de los podcasts anteriores con mi mamá, que es Nancy. Así que bueno, lo presento ahí para que lo salude también. Amén, Dios les bendiga, un gustazo de poder compartir un nuevo podcast con ustedes, de hablar del reino, expandir el reino, y para mí es especial este día de poder compartir con Tiare, mi hija amada. Hablar de nuestro papá, hablar de un temazo, como lo vamos a ir viendo, así que vamos con el tema. Amén. Bueno, ahí como pueden estar quizás ya leyendo en lo que es el título del podcast, el tema de hoy es nuestro más grande enemigo. Wow. Y yo creo que pueden quizás estar pensando que puede ser, pero les aseguro que no es eso. Claro. Bueno, como siempre nosotros nos basamos, ¿cierto?, en un versículo que en este caso está lo que es Romanos 7:15. Y después vamos a leer el resto porque eso ya vendría siendo la otra parte ya. Pero Romanos 15, en donde Pablo dice: la verdad es que no entiendo. Esta, por cierto, es la versión TLA, para los que estén anotando. Dice: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Cuando yo le pedí al Señor el tema de hoy día, este no fue el versículo exacto que Él me entregó, y sí les voy a leer el que me entregó, que está en Jeremías 44:7. En sí la pregunta que Jesús hace en esta parte es mucho más grande, pero en sí el centro es que dice: ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Esta es la pregunta, y esto está en Jeremías 44:7, que creo que no lo dije. Pero esto en sí es en lo que se basa este podcast. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Así que yo creo que ahora ya deben estar más o menos entendiendo de qué vamos a hablar. Nosotros muchas veces tenemos este mal concepto, y sobre todo las iglesias más pentecostales, o al menos yo lo hablo en el sentido de lo que he visto, por ejemplo, en el caso de mi abuelita. Mi abuelita, que creció en estas iglesias con este pensamiento diferente, quizás antiguo, por así decirlo, en el que muchas veces se culpaba mucho al enemigo, y que el diablo es que le metió la cola, y es que metió los cachos, y es que metió la mano, cualquier cosa, y que todo lo malo que a veces nos sucedía, un mal pensamiento, un dolor de cabeza, cualquier cosa, era porque el enemigo se había metido ahí. Y muchas veces como que le adjudicaban cosas al enemigo, que en verdad el enemigo, pucha, yo creo que debe haber estado así como mirando así como, eso? Claro, como qué onda, no sabía. Claro. Cuando muchas veces no es así, porque y en esto quiero que nos enfoquemos mucho en este episodio. Nosotros fuimos creados con algo que se llama el libre albedrío. Correcto. Y nosotros permitimos cosas y no permitimos cosas. Y cuando el enemigo sí tiene función en nuestra vida es porque nosotros los permitimos principalmente. Primeramente, nosotros lo permitimos. Porque Dios nunca va a dejar que el enemigo toque a uno de sus hijos si nosotros primero no dejamos una puerta abierta. Así es. Amén. Así que para empezar, eso. Amén. Bueno, wow, un temazo. Pero bueno, como dice Tiare, la palabra lo dice claro. O sea, nosotros como hijos de Dios, y como decía Tiare, antiguamente, claro, normalmente no, que el diablo metió la cola, pero resulta que a la final es como dice la palabra, y como dice el título del tema, nosotros mismos a veces somos enemigos de nosotros mismos. Uh-huh. Y no nos damos cuenta. Y le echamos la culpa a los demás, y creemos que los demás te están, o esto otro, y tenemos que pararlo frente a un espejo. Y claro, mirarnos y decirlo, bueno, yo hice esto, o yo estoy causando esto. Uh-huh. Entonces normalmente tomamos parte y decimos, no, esto es aquí, esto allá, o me está pasando esto por esto. Pero ni siquiera somos capaces de pararnos y mirar y decir, no, esto lo estoy causando yo. Claro. Amén.
Claro, lo está causando algo que es de nosotros mismos, que ya vamos a decir exactamente lo que hay, que Pablo lo dice, de hecho, en este versículo un poco más adelante. Porque al final, de cierta forma, y esto quiero que lo tengamos claro todos, nadie es más santo que otra persona y todos compartimos el mismo enemigo. Sí tiene diferentes formas, sí tiene diferentes voces, pero en sí compartimos lo mismo, porque todos cargamos con eso desde que hubo un pecado en el principio. En ese jardín. Claro. Y esta cosa nosotros lo cargamos hasta el día de hoy. Y eso es lo que nosotros a veces dejamos que tenga un poco más de poder que otras cosas. Más injerencia. Más fuerza. Claro, más fuerza en voces, más fuerza en pensamiento. Y muchas veces nosotros lo dejamos porque tal vez ni siquiera nos damos cuenta de que está haciendo algo. Correcto. Entonces, y una de las cosas que yo me acuerdo que una vez leí, era una niña que hablaba justamente de esto y que decía: mi mayor enemigo me mira a los ojos después de que yo termino de leer un devocional, después de que termino de leer la Biblia, después de que yo termino de orar, me mira al espejo y mi enemigo me está mirando a la cara, porque yo tengo la decisión de si es que veo esto que es bueno como algo malo, y si veo esto malo como algo bueno, porque yo tengo la mente para darlo vuelta. Claro, como eso se toma de la parte, como tú lo dices, de cuando tú hablaste del libre albedrío. Ajá. Claro, y como dices tú en el relato de la niña, ella se está mirando un espejo. Claro. Entonces refleja a ella misma. Uh-huh. Entonces mi peor enemigo, es como una película que hay que se llama Mi peor enemigo, tú te miras a ti mismo. Entonces nosotros tenemos la capacidad de tomarlo o dejarlo, pero muchas veces no nos damos cuenta y el enemigo actúa. Claro. Y nosotros no nos damos cuenta que está actuando a través de nosotros, sin darnos cuenta. Claro, así es. Porque bueno, muchas veces, y pasa, de que nosotros a veces pensando que estamos haciendo algo bueno, no estamos haciendo algo malo a nosotros mismos. Claro. Un ejemplo yo creo que de los más claros es cuando a veces nosotros oramos después de haber hecho algo que sabemos que estuvo mal, y pedimos perdón, y el Señor nos perdona, ¿y qué pasa? Que nosotros, ¿qué hacemos? Otra vez, lo mismo. Claro, pero es que el Señor quizá está mal, que esté perdiendo perdón otra vez, es que quizá ya ha pedido perdón muchas veces y que no hay que jugar con el Señor, que es verdad. Claro. Pero sabemos también que si Dios ya te dio esa paz, ese perdón, es porque te lo dio. O sea, ¿por qué le vuelve a dar vuelta a eso otra vez? Claro, lo que pasa es que ahí como tú dices, se toma... si las misericordias de Dios se renuevan cada día, cuando nosotros despertamos, uh-huh. Son nuevas, son hechas nuevas. Uno en el día, no sé, por el diario vivir, cometemos un error, cometemos un pecado y pedimos perdón. Uh-huh. Pero después, el día es largo, tiene 24 horas, y podemos volver a cometer otro error. Claro. Y volvemos a pedir perdón. Pero resulta que el Señor ya te perdonó. Ahora, ¿qué es lo que se ve contraproducente contra esto? O sea, el Señor te perdona y te dice sigue. Pero nuestro propio enemigo, nuestra mente, te juega en contra y te dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tenés que estar haciendo esto? Claro. ¿Cierto? Uh-huh. Amén. Te dice, ya, pues si ya te equivocaste. Claro, ya te equivocaste, claro. Ahora una de las cosas sí que quiero hacer muy hincapié, sí las misericordias de Dios se renuevan cada día, pero sí tenemos que recordar que cuando nosotros pedimos perdón por algo, viene con un arrepentimiento. Correcto. No con un remordimiento. No. Son dos cosas Cuando diferentes. son un remordimiento, lo más probable es que tú te vuelvas a equivocar en lo mismo. Y vuelvas a hacer lo mismo. Claro, el remordimiento es volver a repetir lo que hiciste. Claro. Y el arrepentimiento es no volver a hacerlo nunca más. No volver a hacerlo nunca más. Esos son los dos claros. Exacto, así que dejar eso claro para que no piensen que es como una entrada libre así de hacer lo que quieran nomás. Pues no, si no es tan así. Pero a lo que vamos es eso, es que muchas veces el Señor hace cosas, obra en nosotros, incluso sana en nosotros, quizás libera incluso cosas de nosotros, y nosotros a veces somos tan gran enemigo de nosotros mismos que no permitimos que Dios obre en nuestra vida. Correcto. Y esa es una de las cosas muy importantes. Yo me acuerdo que una vez, conversando con mi mamá, yo le decía esto acerca de una persona específica. Yo le decía, mamá, lo que pasa es que el Señor ya obró en esa persona, pero ahora esa persona tiene que dejar que esa obra se realice en ella. Se haga vida en ella. Correcto. Porque es su decisión. Correcto. El Señor no va a obrar sobre lo que tú decidas. Claro. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro siempre es que Dios es un caballero. Jesús es un caballero. Es prudente. Él llama a la puerta y si tú no abres, no va a entrar. Correcto.
no va a Amén. entrar. Entonces, ese es el punto. O sea, la solución está. Pero nosotros como estamos, como somos carne, creemos tener nuestra verdad y tomamos nuestras propias decisiones. Ujú. Y Dios te mira, te deja actuar. Claro. Pero sabe, te está mirando y sabe que lo que estás haciendo no está bien. Pero te deja actuar para que nosotros tengamos consecuencias. Claro. Amén. Sí, y muchas veces nosotros al final lo que terminamos haciendo es limitar a Dios. Claro, Limitar a Dios con nuestras propias limitaciones. claro. ¿Por qué? Y uno de los ejemplos que podemos ver nosotros, y le decía yo a mi papá antes de comenzar, era cuando Jesús volvía a Nazaret, volvía a la ciudad donde él había crecido. Correcto. ¿Y qué sucede cuando él llega? ¿Cierto? Él venía quizás de otros viajes en los que había hecho miles de milagros, había hecho mucho ruido entre la gente lo seguía, la gente quería ir a donde él fuera, pero cuando llega a este lugar, él llega con esa disposición de hacer milagros, de sanar, de curar corazones. ¿Y qué vemos en esta historia? Cuando la gente empieza a decir, este no es el hijo de María y José el carpintero, Claro. y este no es, no sé, al que nosotros le cambiamos el pañal, el que corría por la calle, y empieza esa maquinación. Claro. Y en esta historia nosotros podemos ver claramente cómo nosotros mismos somos nuestro propio enemigo, porque al final de esta historia es cuando Jesús dice, él no pudo hacer milagro en ese lugar. No que él no quería, No pudo. sino que no pudo. ¿Por qué? Porque toda esa gente no lo dejó hacer sus milagros. Amén. Porque sí, Dios lo puede todo, pero otra vez, Dios es prudente. Claro. Lo dejó actuar, lo dejó en el lugar para que actuara, pero no lo pudo hacer porque estaba su carne, Ujú. estaba su gente. Ajá. Y ahí me imagino que de ahí salió el profeta, que no vas a ser profeta en tu tierra. Ahí mismo está ese Correcto, versículo. Ujú. está ahí mismo. Está ahí Entonces viene tomado de lo mismo, o sea, no, él vuelve y no pudo hacer los milagros que hizo, y de ahí la gente empieza a cuestionarlo. Claro. Y él se cuestiona también él, Ujú. porque dice, ¿por qué si yo en otro lado lo hice, por qué aquí no? Y ahí Claro. empieza nuestra carne a hacer algo y a trabajar en nosotros el enemigo interno que tenemos. Ujú. Amén. Claro, yo me imagino que si es que esta gente pudo ver a Jesús en cierto momento hacer milagros en otros lados, o ya viviendo en lo que es ya quizá el cielo o otros lados, por así Correcto. decirlo de otra forma, viendo todo lo que Jesús realmente hizo en la tierra, se preguntarán, chuta, ¿qué habrá pasado si yo lo hubiera dejado? Claro. Imagínense los cuestionamientos que esta gente puede haber tenido, porque yo creo que se deben de preguntar también, o sea, ¿qué hubiera pasado si realmente yo no hubiera maquinado tanto con respecto a esto y hubiera dejado que Dios obrara? Claro. Entonces lo que pasa que ahí, como bien lo dice Tiare, Dios te da el libre albedrío para que nosotros tomemos decisiones, ¿cierto? Ujú. Tomamos las decisiones. Nos equivocamos porque somos carne, somos humanos, hay uno solo que es perfecto, que es Dios, pero Él vino a la tierra, vivió como humano, participó como humano, se equivocó como humano, pero también tuvo el libre albedrío y también a él lo afectó la carne, Ujú. que tenía una comunicación directa con el papá, que todo lo hablaba con su papá, pero igual hubo un momento que lo dejó solo para que actuara. Y resulta que cuando él llega a su pueblo, no actúa. No pudo actuar. Claro, Amén. pero al final no pudo actuar porque la gente no lo dejó, Claro, no la porque él gente- no quisiera. No, justamente. Pero bueno, ahora vamos a leer la segunda parte del versículo que yo les decía que leímos al principio de Romanos 15, 7:15 al 17. Vamos a volver a leer la primera parte que dice, Amén. la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Amén. Como les decía yo delante, a veces nosotros buscamos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo, nosotros no nos damos ni cuenta cómo. Claro. Y esto es justamente lo que está haciendo Pablo. Porque él dice, yo reconozco que la ley es buena, reconozco la enseñanza del Padre, Claro. reconozco lo que Dios me dice, reconozco la voz de Dios quizás cuando me habla, pero de alguna forma termino haciendo lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué me equivoco? ¿Por qué? Porque por el pecado
que está dentro de mí, Está dice dentro de Pablo. nosotros. Ese pecado que viene, como decíamos Desde el también, principio. desde ese origen que causó todo lo que estamos viviendo ahora. Correcto. Ahora, ¿qué podemos hacer para que ese pecado no tome control de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos, ¿cierto?, este libro que es la Biblia. Amén. Y como dice Pablo, él reconoce que la ley es buena, pero aún así a veces también Claro. hace lo malo. Bueno, Dios nos dejó, el Señor nos dejó a ver, como dice a veces uno en la empresa, el manual. Ujú, Nuestro manual de vida es la Biblia, claro. pero a veces la malinterpretamos nosotros mismos, o la acomodamos nosotros mismos, pero no entendemos o no relacionamos el trasfondo de lo que Dios quiere entregar. Y ahí entra nuestra carne. Nosotros tomamos control de algunas cosas y las acomodamos como nosotros creemos. Ujú, Pero Dios nos está enseñando de una forma claro. y a veces no la entendemos. Entonces hacemos cosas que no corresponden. Entonces yo quería hacer esto, pero me salió esto otro. Entonces, Claro. amén. Entonces, al final, lo que debemos hacer nosotros es, como dice Pablo, reconocer que la ley es buena, Ujú. pero también día tras día involucrarnos en lo que es la palabra, o sea, estudiarla, leerla, aprender más de Dios, aprender a escuchar su voz, a tal punto de que en cierta forma ya sea algo tan natural que tú no te des cuenta de cuáles son tus pensamientos y cuáles son los de Dios, o te des cuenta de tal forma que cuando venga un pensamiento que no es tuyo, que es de tu carne, que es Correcto. de ese pecado que está dentro, Ujú. tú lo reconozcas inmediatamente y puedes decir, No. eso no Esto es algo de- mío. No es de Dios. Esto no es algo mío, no es Claro. algo de Dios, no es algo que Dios le gusta. Que es una cosa que a mí me ha pasado a veces, que yo de repente estoy, no sé, en mi pieza o estoy haciendo algo y viene ese pensamiento y yo digo, ¿por qué estoy pensando esto? Claro. Si esto no es de Dios. A veces viene como cosas que nosotros pensábamos antes. Claro. Ni siquiera necesariamente como algo malo, sino como pensamiento. Por ejemplo, y yo voy a hablar algo personal aquí, que ya lo hemos hablado antes. Yo sufrí depresión en un tiempo de mi vida. Y ha pasado un par de años, meses ya, bastante. Y yo estoy súper bien. Y habían pensamientos antes en mi mente que siempre me rondaban. Que eran cosas así como, es que no, es que tú no vas a poder hacer esto, Claro. es que tú no vales de nada. Y a veces cuando yo estoy súper bien, en una semana súper buena, vienen estos pensamientos. Y a veces uno los agarra un poco porque hubo un tanto tiempo que uno estuvo acostumbrado a escuchar esas Claro, cosas. se habían arraigado. Que son como, tú las ves como normales. Pero llega un tiempo en el que tú ya estás tan centrada en lo que Dios realmente dice de ti, en lo que tú has aprendido de ti misma a través de Dios, que llegan esos pensamientos y tú dices, como que los considera un momento, pero después dices, no. Correcto. Y ahí es cuando tú tienes que empezar a hacer algo que, no me acuerdo quién dentro de la Biblia decía, pero es como afirmar, hacer afirmaciones Ya. de todo de lo que Dios ha dicho de ti, a veces. Claro. De todo lo que tú sabes de la palabra también. Porque eso es lo bueno de aprender de la palabra. A veces hay gente que dice, en mucha letra mata al espíritu. De cierta forma, yo creo que ese es un buen tema de hablar otra Claro, vez, pero sí, correcto. mucha palabra también ayuda al espíritu. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esta certeza de que sabes lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha escrito, Ujú. es que cuando llega cualquiera de esos pensamientos, tú puedes irte y decir, no, esto. No, Bueno, esto otro. Bueno, el otro día le prediqué un poco a los hombres el tema eso de afinar el oído. Afinar el oído. De tener esa, alinear el oído y afinar el oído. Igual como se afina, no sé, un equipo electrónico, como tú lo afinas, Ujú. buscarle ahí con las perillitas de todo el tema y que quede perfecto. Eso significa escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro oído afinado, nuestra mente afinada con Dios, van a venir esos pensamientos, como decía Tiare, y vamos a entrar, rápidamente nos vamos a dar cuenta que no son de Dios, que son Claro. pensamientos de nuestra carne. Ujú. Y tenemos que tener la capacidad de decir, no, esto es mío, no es de Dios. Claro. Dios no quiere esto. Pero como bien decías tú, estudiar la palabra, aprender de la palabra, porque ahí están todos los tips. En la Biblia están todos los tips Ajá. para poder ir tomando esta enseñanza y ir afinando el oído, como digo yo,
a través de la palabra, a través de la enseñanza, para que no tengamos ese error de escuchar pensamientos que no son de Dios. Claro. Amén. Amén. Bueno, claro, justamente esto, afinar el oído, afinar en nuestra vista también. Claro. Y todo eso, yo creo que una de las formas más obvias de afinar el oído es siempre estar escuchando de Dios. Esa es la única forma en la que podemos afinar el oído. No hay otra forma. No hay otra forma. Así que eso, la invitación a esa y también a recordar, yo creo, el tema de que, bueno, de esto del libre albedrío que hablamos al principio también. Yo creo que a veces olvidamos que nosotros tenemos una decisión en nuestra vida. Nosotros no somos marionetas, no somos muñequitas que nos movemos de aquí para allá. Porque si no, yo creo que todo estaría bien, porque claro, si no, en ese sentido Dios tendría el control de cada decisión que tomáramos y todo saldría bien, pero no es claro, el caso, no es porque nosotros tenemos esa decisión. Correcto. Entonces, recordar que todas las decisiones que nosotros tomemos tienen una consecuencia. Correcto. Sea buena, sea mala, siempre tienen una consecuencia. Entonces, realmente, sopesar esas decisiones también. Por eso, cuando tú tomas tomamos algún tipo de decisión, o sea lo que sea, yo siempre le converso a mis hijas que todas cosas que vayan a hacer se conversen. Tomémonos un café, convérselo con la almohada, convérselo con su amado o su amada, pero tenemos los medios como hacerlo. Tenemos como buscarle. Y aparte de esto, que es lo más importante, tenemos a Dios. Amén. Y preguntarle, Señor, ¿está bien esto que voy a hacer? Señor, ¿está bien lo que estamos claro, haciendo? Exacto. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Entonces, si nosotros escuchamos al papá y tenemos, como decía Tiare, un oído afinado, nosotros vamos a escuchar al papá. Claro. Y el papá te va a decir, como él quiera manifestarse o entregártelo a ti. Como él quiera, en sueño, en una palabra, o alguien te va a hablar, o va a venir un instrumento y te va a decir, como él quiera, o a veces, como él decía. O a veces basado en nuestras propias convicciones, claro, que crecen en cuanto estudiamos también correcto, a la palabra y correcto, escuchamos a Dios. Claro, así se ve, y así tiene que ser. Porque nosotros nos ponemos, como bien decía Tiare, claro, tenemos un libre albedrío, pero también tenemos nuestras propias decisiones. Pero nuestras decisiones, si no vienen como hijos que somos, de un papá, de nuestro papá Dios, nosotros tenemos que esperar el consejo del papá. ¿Y dónde está el consejo? En la Biblia. Y ahí vienen todas las enseñanzas. Amén. Por eso nosotros igual tenemos que crecer con una convicción, con un piso que sea firme. Claro. Como decía esa casa que estaba construida sobre la roca, que tengamos realmente una base en nuestra vida. Cimientos. Unos cimientos fuertes. Claro. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día en el que nosotros tengamos que tomar esa decisión, claro, o tengamos que escuchar o no escuchar un pensamiento que está en nuestra mente, correcto, podamos realmente saber cuál es el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál claro, es lo que realmente nos conviene? Correcto. Porque a veces nosotros como humanos pensamos que algunas cosas nos convienen, pero no todo nos conviene, como dice la Biblia. No. De todo podemos hacer, dice algo así, pero no todo me conviene. Correcto. Así que recordar eso. Tener esos cimientos firmes, estudiar la palabra de Dios, tomar una decisión correcta y también aprender. Claro. Aprender de nuestras malas decisiones también. Claro, por eso yo estaba hablando y me vino un pensamiento a la mente. Bueno, todos veíamos televisión de todas maneras, pero usted se ha dado cuenta cuando dan esas tormentas tropicales y están esas palmeras en más grandes, así, y está el viento y las palmeras se llegan a doblar, casi tocan el agua con las ramas y no se caen. Y después cuando pasa el temporal quedan derechitas otra vez. Claro. Porque tienen buenas raíces. Porque tienen buenas raíces, exacto. Porque tienen muy buenas raíces. Yo en la casa de mi papá, una vez cortamos una palmera. Y no tiene grandes raíces, pero tiene millones de raíces chiquititas. Chiquititas. Millones. Y eso lo hacen ser firme. Y unas palmeras son grandísimas. Pero yo siempre, ahora como te decía recién, esas palmeras que se doblan con el temporal y después vuelven a estar erguidas. Claro. Paradas. O sea, tienen una buena raíz, lo que decías tú, buenos cimientos. Entonces, exacto, venga lo que venga, o escuchen lo que escuchen, se mantienen. Exacto. Se mantienen en la fe.
Claro, Amén. y volviendo al tema del enemigo como somos Correcto. nosotros, que es lo que estamos hablando, recordemos que, bueno, como decía mi papá, todos hemos visto televisión, hemos visto Correcto. películas, hemos visto series, todo. Cuando hay un enemigo o un villano en las películas, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Hacer daño. Hacer daño, pero más allá, al protagonista. ¿Qué es lo que quieren hacer siempre? Destruirlo, derrotarlo, matarlo. dejarlo en el suelo. Claro, correcto. Ese es el objetivo Ese de un es el fin. enemigo. Ese es el fin. Y nuestra carne, como nuestro propio enemigo, también tiene ese fin. Correcto. Por eso este ejemplo de la palmera yo la encuentro súper indicada, justo. Claro. ¿Por qué? Porque como dice mi papá, esta palmera se puede doblar hasta tocando el piso. Pero cuando luego se levanta, vuelve a estar de pie. Correcto. Amén. Entonces, si tenemos Amén. estos Sí, cimientos, Señor. si Amén. tenemos estos cimientos, el enemigo, aunque esté dentro de nosotros, no nos va a poder botar. Porque estamos bien parados. Porque estamos bien parados. Amén. Aunque tenga, porque eso es lo fuerte del enemigo, de que nuestro enemigo seamos nosotros mismos. Claro. Nuestro cuerpo, nuestra carne, tiene acceso a todo. A nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros sentimientos. A diferencia del enemigo, el Lucifer Claro. que tenemos nosotros, que no puede entrar a esas cosas porque no tiene Autoridad. autoridad para entrar. No. Pero nuestra carne, Está sí, dentro de porque nosotros. está dentro, es parte de nosotros. Claro. Pero si nosotros formamos esos cimientos fuertes que levantan todo, no nos va a poder botar ni Amén. aún así. Ni aún así. Amén. Ni aún así. Amén. Porque Sí, Señor. tenemos ese oído afinado, que es lo que estamos Claro. hablando, y podemos escuchar la decisión que es correcta. Claro, la voz del papá. La voz del Padre. Correcto. Entonces, por eso es tan importante. Por eso es tan importante realmente estar justificados por la fe, estar justificados por la palabra, estar justificados por Dios. Y así cada vez que tú te caigas, porque no estamos diciendo que no te vayas a caer No, cuando esto pase. O sea, quizás no caerte, pero tomemos el ejemplo de esta palmera. O como dice, hay un versículo que dice, tropezaremos, pero nunca nos van a derrotar. Tropezado, cansado, pero nunca derrotado, dice un versículo. Correcto. Amén. Nos podemos caer 1000 veces, pero de esas 1000 veces vamos a aprender 2000 veces Amén. cómo hacerlo mejor. Claro. Y eso es lo importante, porque una vez que nosotros tomamos una mala decisión con el Padre, con esos cimientos, nosotros damos vuelta. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos esos cimientos de saber que todo lo que hace Dios nos ayuda para bien? Que cuando pasa algo malo, Vamos a caer. nos echamos a morir. Nos llama a morir. Y es Claro. la peor cosa que puede pasar. Claro. Pero nunca hacemos este ejercicio a la inversa. De decir, ya, y si no hubiera tomado esta decisión, ¿qué hubiera pasado? Claro. ¿Qué hubiera sido lo bueno que hubiera salido? ¿Y cómo me puede ayudar esto en la próxima decisión que yo haga? La próxima vez que esto vuelva a pasar. Es como, esto es como, mira, tú estás hablando y el Señor va revelando. Esto es como los niños. Cuando uno como papá, nunca va a querer que a un hijo le pase algo, Ujú. ¿cierto? Pero a veces uno los deja, ya, déjalo nomás. Y se cae, ¡pah! Claro. Y ahí queda llorando. Pero resulta que él va a aprender. Claro. Ujú. Él va a aprender. La próxima vez ya no No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Cierto? Ujú. ¿Cachai? Un ejemplo como bien básico, pero Claro. bien burdo por decirlo, pero es la realidad. Ujú. Esa es la realidad que estamos viviendo, que pasa con nosotros mismos. Claro. Amén. ¿Y qué es lo bueno de Dios? Que yo siempre lo digo, lo he dicho en mentalidad, lo he dicho, creo que hizo en un podcast, ya lo he dicho porque lo hablo mucho. El tema de cuál es la diferencia entre el mundo y cuando estamos en el mundo y cuando tenemos a Dios. Es que cuando nosotros pasamos por situaciones negativas, en Dios tienen un propósito siempre. Claro. Porque Dios todas las cosas las usa para algo mejor. Entonces, un problema, un dolor, una dificultad, una tempestad, un desierto que tú hayas vivido en el mundo, Correcto. que va a ser simplemente un desierto, Claro. en Dios se transforma. Y como dice una canción, ese desierto se transforma en un valle, se transforma en un bosque Claro. lleno de vegetación con la que tú puedes alimentar a una persona que esté pasando por lo mismo. Amén. Entonces, Amén. eso es lo bueno de tener nuestros cimientos, nuestros conocimientos, Claro. y tener a Dios ahí derramando todo en nosotros, porque al final no es acerca de lo que nosotros podamos hacer, porque Claro. en nuestra naturaleza humana nosotros no vamos a poder hacerlo mejor, Claro. lamentablemente, porque está ese pecado que está dentro de nosotros, como decía Pablo. Pero si nosotros dejamos que Dios se derrame en nosotros y nos aferramos a esa identidad que Él nos da de hijos, podemos hacerlo mejor. Claro. Porque no lo estamos haciendo con nuestras fuerzas,
sino con la suya y ese cimiento que Él construye en nosotros, porque no lo construimos nosotros. No, correcto. Nosotros lo único que hacemos es disponernos a escucharlo. Y Él empieza a poner ladrillo. O bueno, no sé cómo se hacen los cimientos, con cemento. Bueno, Sí, bueno, pero ya, es lo mismo. Claro, como con respecto, como decía Tiari, ahí siempre yo cuando hablo con algunos hermanos y hablamos del tema, ahí yo siempre les digo lo mismo. Si tú estás pasando un desierto, si tú estás pasando una prueba, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Ujú. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere sacar de esto? Amén. Como decías tú, ¿qué es lo que Dios quiere, a dónde quiere llegar? Claro. ¿Qué es lo que quiere sacar de esto? O sea, para entender que para dónde va, para dónde nosotros tenemos que ir. Amén. Amén. Así que bueno, la verdad nos dimos vueltas por hartos lados en este podcast, pero yo creo que son todas cosas que al final van ligadas a lo mismo. Sí, correcto. Nuestro mayor enemigo muchas veces somos nosotros mismos. Recordemos que nosotros tenemos mucha voz y mucho voto en nuestras decisiones, Amén. Sí, si no decir todas. Correcto. Y recordemos que nosotros tenemos la decisión para también dejar a Dios entrar en nuestra vida. Amén. Amén. Dejemos a Dios obrar en nosotros. A orar. Amén. Dejémoslo obrar. No limitemos a Dios en nuestra vida. Construyamos esos cimientos Amén. Sí, para sí. que todas las decisiones que tomemos nunca nos hagan caer. Amén. Quizás si nos doblen hasta que nos duela, pero que después nos podamos levantar otra vez. Erguidos como esa palmera. Erguidos como esa palmera. Amén. Así que dejen a Dios obrar. La verdad es que ese es como el punto final. Es el lema. Claro, ¿cómo evitar que ese enemigo nos destruya como en las películas? Claro. Construir unos cimientos en el único que nos puede levantar. Amén. Sí, Señor. Porque muchas veces la sociedad, el mundo, te enseña desde muy chiquitito, Se lleva eso. claro, que solamente puedes depender en ti mismo. De hecho, Claro. hay una frase que dice, cuando nadie más te quiere, vas a quedar tú. Claro. Pero eso no es verdad. Claro. Claro, sí vas a quedar tú, pero tú no vas a poder hacer nada. Bueno, yo... Sí queda otro claro, que lo puede hacer que lo todo. puede hacer todo. Yo por ahí leí, mira, de lo que me viene a la memoria. No sé, una frase que decía, cuando ya no quede nadie, Ujú. ni un hombro en quien llorar, dobla tu rodilla. Eso es exacto. Nada Ahí más. está. Ahí Ujú. está. Eso es. Cuando ya no Amén. quede nadie. No hay hombro en quien llorar, pero dobla tu rodilla. Amén. Porque hay uno que está esperando. Amén. Entonces, recordemos que no hay enemigo que pueda derrotar a aquel que ya lo venció Amén. todo, Sí, Señor. incluido ese enemigo que cargamos nosotros. Amén. Sí, Entonces, Señor. realmente, entreguemos todo a Dios. Entreguemos nuestra vida, entreguemos todo para que Él ordene, para que Él limpie, Amén. para que Él saque todo lo que tenga que sacar. Amén. Nuestra naturaleza va a seguir siendo nuestra naturaleza, Déjelo actuar. pero déjalo actuar en tu vida. Amén. Sí, Señor. Así que eso, ya estamos terminando. Le voy a pedir a mi papá que termine para orar Amén. y ya dar por finalizado este tema, y en verdad esperamos que haya sido mucha bendición para su vida. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Sabemos que todo lo que viene de ti, Señor, es bueno. Te creemos, te amamos sobre todas las cosas, papá. Danos esa fineza, Señor, al oído, Señor. Esa fineza a nuestra mente, Señor. Para armar cimientos, buenos cimientos, Señor, en tu palabra. Buenos cimientos de lo que tú estás entregando, Señor. Buenos cimientos para poder pararnos en los temporales. Buenos cimientos para que nada nos haga mover, Señor. Buenos cimientos que tengamos fundados en ti, papá. Para que podamos resistir cualquier tormenta o cualquier valle o que tengamos que pasar, Señor. Que los desiertos, Señor, que tengamos que pasar. Que las cosas que tengamos que tengan que venir, Señor, sea una enseñanza para nosotros, Señor. Amén. Que seamos capaces de diferenciar tu palabra o tu pensamiento a los pensamientos de nosotros, Señor, o lo de la carne, Señor. Queremos que tú te reveles, Señor, como tú quieras, o como un terremoto o como un silbido apacible, Señor. Demuéstrate en nosotros, papá. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos saber más de ti, pero queremos estar contigo, papá. Muchas gracias, Señor. Amén. Muchas bendiciones para cada uno de los que está, Señor. Que te van a escuchar este podcast, Señor. Los bendecimos, Señor.
Muchas gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, para terminar vamos a leer el último versículo. Amén. Que está en Romanos 8:30. Dice, a los que él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, Amén. y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Amén. Esto está en Romanos 8:30. Así que nosotros tenemos un lugar de honor Amén. en el Padre. No dejemos que ese enemigo que vive en nosotros nos quite la bendición de vivir una vida en Cristo. Amén. 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 Así que bueno, muchas bendiciones a todos. Gracias por estar junto con nosotros y esperamos que este tema también haya sido bendición para ustedes. Nos vemos esta semana, miércoles con IDR Youth, jueves con IDR Mujeres, viernes con IDR Reflexiones, sábado con IDR Casa de Paz, martes con IDR Hombres, cada Amén. 15 días. Amén. Así que ahí los esperamos y nos vemos la próxima semana. Amén. Chao. Chao, bendiciones. That's true and pure in you, my Jesus, cornerstone.